Saludos, buenas noches, señores. Una vez más activo en la cabina de Floppy TV Show en una nueva entrega de lo que es Sucesos. Señores, seguimos en vivo. Gracias a la gente de Vázquez Record y Black 01 que aceptaron la invitación, que tuvieron a su momento aquí en la radio junto a nosotros. Tuvimos un pequeño percance a nivel de coordinación con la radio, pero ustedes saben que son tantas cosas que a veces se nos escapa algo de la mano, pero gracias a Dios estamos dándole un contenido al nivel que ustedes se lo merecen, profesional. We back. Cuéntame un poquito. Dime, a ver. ¿Eres champañita? Espérate. Champañita. Usted sabe aquí. que no le hago la entrada porque ya nosotros somos Claro, familia, ya. ya, Champañita, ya. siempre. Este panel, dime. Díganme a ver, mi gente, champañita de este lado, como ¿Qué tenemos para hoy? siempre. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana aquí en Bruselas, que ha pasado bastante. Tú eres el que sabe, dale. Vamos a fluir. Di que fluir. Vamos a fluir. No, esta semana han habido muchos acontecimientos. Hemos tenido 2 aberturas de nuevas peluquerías aquí en Bruselas. También lo que está pasando en los centros nocturnos, los pequeños centros nocturnos en Bruselas también, latinos mayormente. Y bueno, un percance que ya fue lo más reciente que tuvimos, que también estaremos desarrollando hoy en lo que es Sucesos. También vamos a hablar de una tragedia que pasó hace 2 días, pero más adelante vamos a dar más detalles. Exacto, vamos dando detalles. Floppy, ¿qué es lo que es? Nada, tú sabes, estamos compartiendo el live para que la gente pueda hacer llamadas, porque como ustedes saben, en nuestro bloque le damos participación al público para que puedan llamarnos y dar su opinión. Tenemos muchos temas que vamos a abarcar bastante y tenemos supuestamente varias personas que van a hacer llamadas. Tenemos también a la gente de la Hora del King que nos hacen siempre la petición que qué pasa con su anfitrión. Pero el compañero está preso domiciliario, entonces hay que aceptar para que él llegue. Vamos a comenzar por el inicio, el primer tema. ¿Con qué le damos? ¿Con qué arrancamos, Con- producción? sí, producción. Con nosotros 2 turnos. Vamos a arrancar con nosotros 2 turnos. Mi gente, que yo tengo... Vamos a hablar del apoyo que se le exacto. dan a los centros nocturnos. Yo tengo, los pequeños, en realidad. Yo tengo mi versión, pero me gustaría escuchar la de ustedes, porque ustedes no han estado tan empapados como yo en lo que son los otros 2 turnos, porque yo como DJ, pues abarco una área un poquito más extensa. Pero ustedes, como ustedes lo ven de afuera, ya que ustedes son partícipes que van, disfrutan del contenido que hay en esos lugares, ¿ustedes creen que realmente esos lugares tienen el apoyo de los latinos en sí? Bueno, yo realmente, en cuanto a mi caso, no lo veo mucho como apoyo porque ellos no me hacen el acercamiento. Sin embargo, Sin embargo, las personas que hacen cualquier tipo de actividades en X discotecas siempre me hacen la invitación, pero no los dueños o propietarios de establecimientos. O sea, dígase pequeños antros, pequeños bares, pequeñas... Estamos hablando de los antros, bueno, de los bares latinos. Exacto. O de los bares dominicanos. Porque aquí- latino en sí, porque realmente por ahí existe lo que es La Clave, existe lo que es Cartagena, Latino lo que es Bar. Latino Bar. Por ejemplo, yo le hice el acercamiento a Micael, Sí. Sí. latinos. Latinos. El compañero de ahí de Latinos Bar, Latinos que Bar. ahora le cambiaron el nombre, se llama Latinos. Sí, vi algo así como que habían cambiado. No, Latinos, estoy empapada sí, de tiene eso. algo sí, así. Ellos han hecho algunos cambios. ¿Me entiendes? Entonces, realmente no hacen mucho el acercamiento a los creadores de contenido o a A los ustedes los DJ. DJs. No, a los DJs se le hace Sí, a un los DJs pequeño, se le hace pero más, más con sí, un sí. trabajo de gratis, porque ustedes son un pequeño mal pagado, ¿no? Los No DJs que son de como gratis, más pagados. no que de gratis, sino que, tú sabes, son lugares también pequeños que... Tú como DJ, disculpa, a ti, tú eres bien solicitado por esos, porque sabemos que tú tocas muchas fiestas europeas, eso Sí. pero los latinos te solicitan también. No, como porque DJ. mira que lo que pasa es que tú sabes que en el área de los latinos existe lo que es... ¿cómo te lo puedo explicar? Como se te hace más fácil. Existe lo que es mucho por poco. O sea, tú me trabajas mucho, yo te pago poco. Sí. Entonces hay muchos que entran en ese juego. Pero que tú tienes que valorar tu trabajo, digo yo. Nadie Pero no, puede pero no todo el ponerle- mundo, pero no todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que, por ejemplo, si yo te cobro 300 y Floppy te cobra 150, ¿quién tú vas a contratar?
Al que cobra menos. No, yo de mi parte, yo no saben pago- valorar el yo te- trabajo. Yo te pago los 300 y te doy 100 más, pero dame un buen trabajo. Pero ¿cuántos piensan como tú? Ahí es donde el problema, ¿entiendes? Entonces eso es lo que Es pasa. que lo barato sale A caro. mí se me han hecho, y todo el mundo sabe mira, a mí eso. se me han hecho acercamientos para organizar, para tocar, pero cuando me dan el tiempo, por ejemplo, de el horario que tengo que tocar y el precio, no compagina. Y yo no tengo 20 años, ¿me entiendes? Claro, Yo no soy claro. chamaquito de 20 años. No, tú tienes tu experiencia, ya esa novatado, ya tú lo ¿Me pagaste. entiendes? Entonces yo no puedo ir a tocarte desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ok. 200 pesos. Vamos a hablar entonces del único bar, creo, dominicano que hay aquí. Sí, el que único es bar. Bueno, Alabama. aquí en Bruselas sí, porque Sí, tenemos, aquí en tenemos Bruselas. resident No, allá claro, estamos hablando de aquí en Bruselas, lo Ok. sucedido que ha pasado aquí en Bruselas. Sí. Vamos a enfocarnos aquí. Ok, le vamos a meter el bloque aquí. Háblame un poco, porque yo nunca te he visto tocando allá, como dilloqueando. En Alabama, las veces que lo he hecho he sido como, tú sabes, como por pleitesía, tú sabes, como Sí. amistad y eso así, bro. ¿Es que nunca te han solicitado? Sí, pero que tú sabes lo que te acabo de comentar. Ah, no quieren pagarte lo que en realidad tú crees que vale, no, lo que tú vales. ¿Entiendes? Entonces, Ven acá, Lori, ¿cuánto que tú estás cobrando? 1,000 euros. no, Flor, pero Porque lo que tú pasa es también que, tienes que entender que son pequeños barcitos, Por eso tienes te que digo. apoyar. es que mi apoyo siempre ha estado. Ok. Pero es como te digo, o sea, yo no me veo tocando la noche entera por un precio que tú sabes que al final no compagina. Porque como te digo, tuviste mi bultico y en mi bultico, Claro. en ese bultico son 2,000 euros que hay. No, pero ellos últimamente han hecho fiestas y se le ha dado muy buena. La última fiesta que ellos hicieron fue, creo que fue el aguinaldo. No sé cómo funcionó. Chiquitín nada más fue de que a la ¿Cómo aguinaldo. así? ¿Cómo así? A la aguinaldo nada más de que chiquitín. Ah, ¿cómo así? Chiquitín. Yo no nada puedo, más yo no puedo aguinaldo. opinar porque te va tocando en otro lado, No no sé, no creo, pasé por porque ahí. de verdad las últimas fiestas que han hecho se han dado muy buenas. He estado presente. Yo creo viéndolo así y no es Usted se habla mierda. no es denigrando el lugar porque es de una persona muy, muy chévere con uno, que trata a uno súper chévere. Que es ¿De Sí, quién sí, es ese sí. bar? ¿De quién es ese bar? de Sammy. De Sammy. De Sammy Sammy. es un caballero. Sammy es una persona Y te voy a hacer una tratando bien. pregunta. ¿Y por qué el Su- duro? su Vamos par- a traer el su- duro para acá. Porque el duro dice que ese café es de él. Vamos a llamarlo, llámalo. Yo no te. Pero, déjame pero, decirle- pero, Llámalo pero, por pero, Instagram. pero ¿quién? El duro, chiquitín. Chiquitín. Llámalo por Instagram. Tú sabes que chiquitín se auto apropia de cosas que dime, bueno, dime entonces. Ah, Pues bueno. bien, entonces, como te digo, Sammy es una persona súper chévere Sí, con sí. uno. Mismo Muy Willa- decente. A Willa trata heavy a uno también, uno no puede, tú sabes. Pero yo creo que tienen que cambiar la temática para que el lugar vuelva otra vez a aprenderse de una manera como al principio, que viene gente de No, todos pero lados. es lo que te digo, que las últimas fiestas se han dado muy buenas. Bueno, yo no he estado, no puedo Yo he opinar. estado, Ok, por eso digo que se han dado buenas. perfecto. Pero no sé de la última fiesta. Vamos a hablar, porque como estamos hablando Bueno, de lo de la semana, de lo de la semana. vamos a hablar. Sí, Recuerde lo que ha estamos en pasado. vivo. Hay la gente que están ahí. Pueden ir a Instagram y darle al DM y pueden hacernos la llamada, que nos hacen la llamada y pueden aquí hablar directamente Y con así nosotros. escuchamos sus opiniones también. Claro, y pueden dar su opinión. Entonces, cerramos con ese tema ahí del bar ahora. Sí, podemos cerrar con eso porque el duro no responde. responde. No responde, ok. Eh, El segundo tema ese es el asunto de la peluquería. sí, check it out a mi gente de. ¿Cómo que se llama? Rich Barber Shop. Rich Barber Y también Shop. la gente de... ¿Cómo se llama? Yo le cambiaron el nombre a la otra, pero no me recuerdo. No, ¿Cómo se llama? Dominican Barber Shop, creo que es. no se sabe Porque porque. es que son muy similares. Yo no he No, ido, ellos pero- no eran similares. Ellos hicieron un copicole. Copicole. No, porque yo no he ido personalmente, pero por las fotos que he visto. Sí, copicole. Es algo muy similar. Mira, no no, se puede para como que- destacar cuál es cuál. ellos quieren hacer una Yo creo sucursal que y no se pusieron de solamente- acuerdo. Discúlpame, yo creo que solamente se puede destacar cuál es cuál, porque la persona pregunta que cuál es la que tiene el nivel arriba. Que hay un nivel, sí, parece que hay una de arriba. esas peluquerías que No, tiene un hay una nivel que tiene arriba dos como niveles para para salón. salón y tiene una cosa Esa es- lindísima. esa es- Bueno, mira, esa es de mira, Rich Barber tenemos Shop. que acostumbrarnos. Entonces, para que la gente sepa, el número de teléfono para llamar es 0470-7205, 0470-85-7205. Grábatelo. Espérate, déjame. No, Te no, estás porque no me lo sé. volviendo loco. No, porque que. Diste como 4 números. No, espérate.
Saluda a la gente que está ahí en vivo. Déjame ver. Dame el número de nuevo. Espérate. Lo está buscando porque él mismo... 0470 85 7205. 0470 82 7205. Otra vez. ¿Cómo? ¿Lo dijiste al revés? No, 0470 85 7205. Ya, ahora sí. Para la gente que puedan hacer la llamada. Y si están fuera de Bélgica, signo de más 132 470 85 7205. Pueden hacer la llamada, estaremos ahí activos. Esto es Flow City Radio, estamos 100% urbano y en español. Recuerde que estamos en un país donde se habla holandés y francés y nosotros estamos Y un chin de alemán. aplicándole en español. Mira, volviendo al tema de la peluquería, esos muchachos, yo los veo bien porque están emprendiendo, tú sabes, están saliendo camino, están habiendo más participaciones, están teniendo más latinos, más dominicanos a trabajar en esa peluquería. Pero yo creo que tienen que ponerse a coger los muchachones y hacer estar con esa chimoteadera y esa vaina. ¿Pero fueron 2 inauguraciones el mismo día o con No, diferentes? una semana de diferencia. Ok. Una se inauguró la semana anterior y la otra fue esta semana. Que por cierto, la segunda... ¿Y de qué? ¿Cuál era el dueño de cada peluquería? ¿Se puede saber? No, porque ellos tienen como una asociación entre todos. Ok. Entonces parece que hubo un tirijara del cual yo no me quise enterar porque yo... ¿Tú no eres barbero? O sea, cuando me quisieron explicar, yo dije, mira, son todos amigos míos, a mí no me interesa lo que pasó. Claro. Yo apoyo a todo el mundo, ¿entiendes? Porque son amigos míos. Claro. Yo no puedo estar diciendo que Feito me Son dijo, temas no, de eso, trabajo. y somos hombres, esos chismoteos no van conmigo. Entonces, yo lo que digo es que ahí pasó algún inconveniente, no se pusieron de acuerdo. Quizá un grupo no va con los ideales del otro grupo y por eso Se quizá hubo dividieron. la pequeña división. Ok. Que hasta lo que yo he visto ha quedado en buenos términos porque he visto que se siguen hablando normal, sin ningún tipo de rencor ni nada de eso. Claro. O sea, no es que hay enemistad ni nada de eso. No, eso me Yo le he visto importante. hablando, yo le he visto hablando y bien, hasta donde yo he visto. Saludos, señores. Recuerden que tenemos la línea abierta. Pueden hacer su llamada. Vamos a recibir la primera llamada. Saludos, buenas noches. ¿Con quién tenemos el placer? Deme un segundo. Dale un segundo y devuélvelo. Dale ahí. Repita de nuevo, por favor. Buenas noches, Floppy TV Show, tú sabes, de Center 21 en la casa. Saludos. Saludos, Saludos. saludos. Que comenzamos la semana, señores. De Sí, que iba a llegar ahí también, sí, iba a llegar sí, ahí. sí. Vamos, antes que Vamos para allá empiece, después, quiero darle un aplauso y a darle las felicitaciones a Decente Tony Van porque acaba de ser padre. Bravo, felicidades. Bienvenido al Club de los Padres, como dicen aquí. A padre. pasar mala noche. A pasar para la noche. Cuéntame un poquito, ¿cómo 6 va meses todo, nada compañero? más. ¿Cómo la lleva? Pasando mala noche, pero eso no son cosas que uno pueda lamentar. Al No, contrario, al son momentos contrario, bonitos. eso es bacanería. Son malas noches, pero son bonitos, mi loco. Sí, la sí. gente se llena diciendo de que no, que prepárate para la mala noche, pero mentira, manito, esos son momentos bonitos de vivir y son únicos, en verdad. Así mismo es. Dime, cuéntame un poquito, ¿qué tú piensas de lo que estamos comentando en cuanto a lo Acontecido. a los pequeños establecimientos que realmente no están dando el apoyo que conlleva? Tú sabes que los dominicanos no hay forma de que el dominicano vea al otro progresar, mi loco. Sea si poniendo una peluquería, no es lo que tú te propongas. El dominicano te ve a ti que tú tomas un camino para progresar en la vida y el dominicano, loco, en vez de ¿cómo te digo? De apoyarse, apoyarte, lo sí. que hace es criticar. Aunque las críticas son, tú sabes... Son motivas. No, hay crítica productiva, somos pero tole- esa quiere crítica cambiar. no. Ya estamos casi en el 2025. El dominicano no quiere cambiarlo. Ah. ¿Y tú crees que está bien que ese concepto de la barbería de al frente, tú lo presenciaste, tú lo visitaste, ¿no? Muy dura, le quedó muy dura. No se quedó para Richard, no bulto, le quedó muy dura. Y la barbería de al frente, ¿Cómo que dicen Santo Domingo? Me quedé así. Muchas gracias, mi hermano. Ya usted sabe, buenas noches, felicidades, bendiciones. Felicidad, un aplauso. Un aplauso, que No, padre, no, padre. es como te digo, él tiene razón en Claro. eso, de que tú quieres progresar siempre hay un que va
Es que siempre es a así. nada, a De eso ponerte- se trata. A ponerte. Los, pero tú los lo, obstáculos. pues, exacto, tú lo que tienes que ponerte más alto y seguir más para arriba. Y no pararte. Volviendo. Por ejemplo, él me comentó un poquito de lo que pasó en cuanto a eso de la barbería. Parece que él y Sasá tenían ya algo hablado, no sé. Y por cuestión de Alberto, que Alberto se puso negativo, se vivió la película, no sé, lo dejaron solo. Y cuando él decidió tomar la decisión, como un hombre que es, después habló con, ¿cómo se llama el que está al lado? Con Waldo. Exactamente, con Guardo. Saludos. Bueno, recuerde que tenemos la línea abierta. Esto es Flow City Radio. Saludos, buenas noches. ¿Con quién tenemos el placer? Lo dejaron solo. Baje la radio, por favor, porque se escucha. Un hombre que... Saludos. Saludos. Baje la radio, por favor. Espérense, voy a bajar la radio. ¿Cómo que se baja? Espérate, niño. Sí, tranquila. ¿Y no aquí pasa tenemos, nada. aquí tenemos el aire? Y ya yo estoy en vivo ahí. Está en Sí, vivo, ya está de la en vivo. radio. Tú estás 100% en vivo. Necesito que baje la radio para que no se buenas escuche. noches y las bendiciones Amén. para Floppy. Le habla a su madre adoptiva, que la vida le regaló. Ay, gracias, mi Pregúntale amor. quién es su madre adoptiva que la vida le regaló. La misma en la casa. Mismo en la casa, así mismo, mi amor. Bendiciones en grande y que los pollitos sigan fluyendo. Muchas Amén, gracias, muchas gracias. gracias. Amén. Cuéntame un poquito, Ay, señora. Cuéntame un Ay, poquito cómo está, bien, cómo se todo siente. bien, mi amor. Yo he venido con una energía y una paz de mi país que tú no se puede imaginar. Volví a ser niña con mi familia. Súper. Sí, Así muy bien. Lamentable que fui a un proceso de la muerte de mi padre. sí, eso le iba a Pero- decir. Lo siento mucho por la pérdida de su padre también. Sí, pero todo pasó bien. ¿Por qué? Porque la pasé en familia y como que me llené así todo. Y he venido con otra mente, me declaré sana, ya no estoy enferma, me declaré sana. Amén. Sí, Y todo, y con mucho amor para todos, lamentando todo lo que ha pasado en esta semana. Pero Eh, también... pero muy mire, feliz ya, con una el pregunta. Dígame. Ya que usted acaba de llamar, Mm. ¿cómo usted ve la cosa? ¿Cómo están pasando? Según en cuanto al acontecimiento que pasó hace 2 noches, que la amiga de nosotros y hermano, Karina Polanco, tuvo ese acontecimiento que le cogió fuego a la casa. Gracias a Dios no hubo ninguna pérdida humana, simplemente materiales. Un gatico falleció, lamentable, pero no hubo pérdidas humanas. ¿Cuál es su opinión en cuanto a eso? Bueno, mi opinión es la siguiente, que ahora mismo todos debíamos estar celebrando, que estoy muy contenta y muy feliz. Oigan bien, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque si algo le hubiese pasado a la señora querida Karina Polanco, así que le dicen, ¿verdad? Sí. La Gloria. Mejor conocida Hubiera como Gloria. sido una Navidad azarosa para todos los dominicanos. Es una realidad. Exacto. Aquí nadie se iba a poder sentar en una mesa. Entonces yo le dije a Wanda, estoy muy contenta en el buen sentido de la palabra. Estoy feliz y agradecida con Dios que fue material que se perdió. Eso es disparate, Así lo que es. se ha perdido. Exacto. Porque todo se recupera. Uno llega aquí, ¿usted sabe cómo? Con una maletica y mucha deuda. Así y sin es. saber hablar. Así es. Y Gloria aquí es una reina. Gloria de nosotros todos. Muy querida. Así mismo. Todos somos Gloria ahora mismo. Exacto. Nosotros vamos a compartir un poco el enlace que ellos tienen para hacer los aportes en cuanto a la causa, Sí. para ayudar a ella a poder comprar todos sus utensilios y pueda encontrar otro apartamento, porque ya lamentablemente ese está inhabitable. Sí, y la gente que no sabe vergüenza de 1 euro, de 2 euros que pongan, Claro, que crean claro. que no se llene el buche. Claro. Exacto. Claro, Y- Que cuando no digan que pongan- "Ay, porque es poquito, no voy a aportar". No, hay que aportar, hasta con una palabra de aliento. puede ser anónimo, no tienen que poner Claro, su tiene que nombre. poner nombre, es obligatorio poner nombre. Nosotros vamos a intentar a ver si nos comunicamos con la familia o con Wanda para ver qué ellos opinan, porque también estoy interesado en saber qué opiniones tienen o qué opinión amerita en cuanto a las opiniones que tienen varias personas que quizás se alegran del caso, conociendo a Karina y ese tipo de Es que no, mi amor, el que se alegra tiene que tener su paraguas bien al lado, en la mano. Porque Exacto. donde ella compró, venden. Siguen vendiendo. A mí exacto. también me pasó algo similar antes de yo irme, 2 Sí, días hace- antes hace un de yo mes. irme. Sí. ¿Qué le Mi sucedió? ¿Qué le apartamento cogió sucedió? fuego. Sí. ¿Qué le sucedió? La cocina le cogió fuego. Mi cocina se prendió así de la nada. Wow. De la nada se prendió. Y Dios me ayudó porque yo pude apagarlo y todo. Ajá. Me quemé mi mano, sí, todo.
pero tomó un riesgo que yo no sabía. Yo le eché agua a todo eso, a toda esa electricidad, el calcio y Y todo. por eso Y fue a las prendió 6 de más la mañana que me pasó la eso. flama. Y yo llamé a mis hijos y a mi mamá, ¡ay, vengan! ¡Oigan! ¡Que me morí! Del susto. Pero ya cuando yo vi que solamente fue la cocina, yo dije, gracias, Dios, usted es tan bueno conmigo, Dios. Así es. Y Amén. ya, y no pasa nada. Hay que empezar, hay que ser valiente. Claro. Así Pero es. sí, todos somos gloria. Y yo estoy desde lo lejos con ella y la tengo en mis oraciones. No ha Nah, pasado nada. muchas gracias por hacer parte. Ya usted sabe, pase buena noche. Señores, es que recuerden que esto es Flow City Radio. Esta radio es 100% en vivo. Cuando nos llamen, bajen un poco la radio para que no se escuche el playback. Recuerden que pueden llamarnos al 04-70-85-7205. Me estaban llamando de nuevo ahí. Seguimos chimoteo con la peluquería. Sí, vamos a seguir ahí. Espérate, porque está saturada la línea. Están llamando No varias quieren personas. pagar la peluquería tampoco. No, la gente está llamando, la gente está llamando. 04-70-85-7205. Pueden hacer la llamada y si están fuera de Bélgica, pueden poner el signo de más 1-33. 32. Oye, también que tú vives. 33, ahorita el de Francia. Claro. Es que tenemos tantos números, señores. Pero bueno, si está fuera de aquí, nada más quítenle el 0 y póngale el signo de más y el 1 adelante. Y para 32. Hay un problema que quiero mira a ver si podemos comunicarnos con Wanda. Yo le mandé el número. Vamos para que Ella ella, dijo que iba a llamar. que ella llame. Vamos para que ella llame. Ella va a llamar. Mira, hay un tema que yo voy a tocar que no lo desarrollé ahí mismo en el momento porque o sea, yo estaba contento ese día, estaba con un par de tragos en la cabeza y no quería hacer sentir mal a la persona. Pero, señor, si usted solicita mi servicio de DJ, usted le puede poner precio a mi servicio. ¿Qué es lo que te le quieren poner precio? Claro, que una botella. Yo soy alcohólico, para tú me te voy a poner una Sí, botella. No me hables de eso a mí, mi hermano. Sí, pero tú sabes que los muchachos también, los artistas que están empezando. Sí, pero- bueno, pero- tú no pero- estás empezando, pero que- pero los artistas también le dan su botella. Pero que eso es no siempre- diferente. En discoteca. Tú tomas en discoteca, sí. Ah, ok. En discoteca yo cojo mi botella y mi dinero, no hay problema. Es real, tú no puedes a mí hacerme. Es más fácil que le diga, te voy a regalar 20 peladas. ¿Me entiendes? Sí. Porque ¿cómo tú me... Loco, vamos a hacer... Pero ¿Me estamos entiendes? hablando de la peluquería, señores. ok. Entonces, Los peluqueros no quieren estamos igual. pagar. No, Estamos ahí. tienen que pagar porque es otro tipo de negocio. Ustedes saben que claro. discoteca, Entonces, cuando tú me estás coro, diciendo te que beben traguito. Richard no paga. No, Richard no. Richard no. Él no fue que te contrató. Richard no, porque Richard yo tengo un contacto con Richard. yo. ¿Cómo? Tengo un Pero contacto vamos a con hablar un Richard. poco de Todos los cosas de weekends yo estoy con Richard ahí. esas. Wow, Ya es un Y, contrato felicidades. te voy a hacer una Eso viene pregunta. por ley. Y te voy a hacer una pregunta. Y entonces, Mira. 500. Pero te voy a Con hacer- Richard. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué entonces tú le aceptaste la invitación a Sasa? Porque son míos. Lo que pasa es que cuando yo le di el precio, para atrás. Pero llegaste a tocar. No, me rebotaron, me dijeron que no. Laura, oye, me metieron un cuento y que no, que había problemas. Que yo dije, después cuando yo averigüé, porque me dejaron caer, no, Laura, ¿cómo que te vamos a pagar tanto? Digo, Y no, por eso fue fulano, pues, ¿sabes? Para no desmontar la película ahí mismo, porque Claro, se ve claro. chicle. Digo, eso fue fulano, y yo, ¿qué? Pero lo vamos a hacer otro día después. Y al Pero final, así ¿quién no. tocó? Nadie, ¿quién va a tocar? Ay, El que tiene el equipo soy yo. Es que el problema es que no quieren pagar, no quieren darle a Lora lo que él está pidiendo. Lo que pedí. no quieren valorar Porque tu fue una trabajo. No hay que Vainita, valorar pedí. porque no van a tener que valorar nada. Lora se está valorando él está cobrando su Claro, cuarto. Claro, dinero, pues, y él está haciendo un trabajo. Uno tiene Yo tengo que pagar parqueo, yo tengo que pagar gasolina. Tengo que llevar el equipo. Tu tiempo Te voy a también. tocar de tal hora a tal Tu hora. experiencia. Y eso tú vas a cuenta. venirme a mí que no, porque tu experiencia olvídate cuenta. de eso. Ellos son míos todos, pero que así no. Porque cuando yo veo la película, yo les digo a ellos de que la película cuesta 10, es lo que ellos me piden, que yo le pago. Claro, porque al final ellos cobran su cuarto y, ¿Entiendes? Entonces, paguen su Ahora, efectivo. son tantos, toma. Cuando yo pida hagan lo mismo, nos van a regatear porque ustedes están buscando su cuarto también. Porque Claro. lo que somos pan y todo, pero vamos a ayudarnos de lado y lado. O sea, tú quieres decir que la mayoría de gente, ustedes los DJ no dicen nada, pero al final... Lo engañan. No que engañan. No que engañan. Porque No, tú porque tienes- ellos tú tocan muchas fiestas de los belgas y los tú belgas tienes- pagan tú- bien. Tú tienes, Sí, tú por eso. tienes tu clientela, ¿me entiendes? Y tú, antes de tú ir a tocar, tú hablas tu precio, ¿me entiendes? Si están de acuerdo, perfecto. Ahora, este que está aquí, cuando ve algo que no compagina, se va y punto. ¿Tú cobras de antemano o No, después de que no, realice el porque yo te doy trabajo? la confianza. Si tú me fallas, tú supiste.
Sí, es verdad. Ay. Si tú me fallas, tú supiste. Saludos a la gente que están ahí en vivo, Flow City Radio, la gente que están activos con nosotros. Señores, alguien que haya asistido a la fiesta del aguinaldo para que nos dé, que nos quedamos Sí, también. en eso. Alguien que llame, alguien que Sí, llame. por alguien favor, que que llame, alguien que nos que diga llame. que haya estado, porque ya hablamos que de las anteriores fiestas se ha dado muy bueno, pero hoy esta. ¿Qué se dio pasó? buena. Porque estamos hablando, señores, perdón, Escuchen para. que se sepa, estamos hablando de todo lo acontecido en esta semana. Exacto. Estos son sucesos de esta semana. Ya lo pasado, pero esto es lo que está aconteciendo, o lo que aconteció, mejor dicho, esta semana. Claro, lo que está activo ahora Lo que mismo. está latente, vamos a decir así. Mira, yo quisiera saber qué opinan ustedes. Ustedes saben que estamos en Europa. Nosotros pertenecemos a República Dominicana. Claro. ¿Qué opinan ustedes de lo que está pasando en cuanto a la guerra? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué piensan ustedes en cuanto a todo, No, a todo lo que hay ahora que dicen que se avecina una guerra, exacto? Mira, allá o aquí va a ser lo mismo. Yo estoy construyendo mi búnker allá abajo, tú sabes. Yo creo que Santo Domingo lo vamos a sentir menos. Sí. Todo se va a sentir igual en todos Sí, lados. no, se va a sentir menos. ¿Por qué? Porque al final, al cabo, nadie va a saber dónde está Santo Domingo, porque Santo Domingo no se No, ve. ¿cómo que no? Pero lo que supo no, Hitler. Claro. Porque él lo buscó y dijo, ¿y eso tan chiquito? No, Pero supo, lo desafian. Lo supo. Claro. Lo supo Hitler. Claro. Además, cosas chichas de Punta Cana, Puerto Plata, Sosúa y toda esa vaina. La gente sabe dónde está Yo René. creo que No van a llegar nadie como está quiera. preparado. No. Nadie está preparado si viene una guerra de repente. Yo no sé, yo no estaría preparada. ¿Tú no para estás eso. preparado? No, yo no estoy preparada. Entonces tú no tienes yo tienes tengo un plan de máscara. escape. Sí, Pero- yo tengo Pero muchas ¿para dónde vamos a cosas. escapar? Si eso No, tiene... yo tengo Pero un escucha, plan de mira, escape escucha. en el sentido que tengo Sí, no, suministros. pero escucha. Sí, Está en mi bien. casa ¿Cuál es siempre- suministro? ¿Cuál es suministro? Enlatados. En mi casa siempre han Está habido bien. enlatados. Ese ¿Por qué? Porque Ese uno de espérate, mi abuela es testigo de Jehová y ellos por obligación tienen que tener una mochila preparada. Entonces nosotros tenemos todos una mochila preparada en la cava con agua, y cada cierto tiempo tiene que cambiarse el agua porque el agua se vence, señores, cuidado. Sí, se vence. Sí, entonces tienen que tener pila, tienen que tener un foco, tienen que tener varias cosas bien. y enlatados. Siempre enlatados. En mi casa hay muchos enlatados. Porque cuando pasó la pandemia también, recuérdense, uno no estaba preparado mentalmente, pero pasó y uno se adaptó. Uno tuvo que prepararse. Nos Uno adaptaron tuvo... a la mala. Entonces, lo de la guerra, ok, más cuando tú tienes niños, porque tú independientemente, tú dices, yo corro, yo hago esto, pero cuando tú tienes responsabilidad es un poco difícil. Por eso que digo que no estoy preparada. Hasta ahí estamos bien. Es que nadie va a estar preparado para eso. Porque es esos tigres que se sientan, oye, si el de Corea, el de Rusia y el americano se sientan y le dan el botoncito rojo. No, Esto que se va. todo se va, Vamos a claro. dejar de estar que sí o qué. Es una guerra nuclear. Oye, podemos tener los suministros que tengamos. Claro, Si eso esos tigres sí. agarran y le dieron el No, botoncito no, rojo. Está bien, está en bien. ese sentido, sí. El primer botoncito rojo que van a tocar es el de todo lo que se vacunaron Por contra el eso fue que COVID. te dije al principio que no valía la pena que tú tuvieras un búnker, no No, claro, vale la pena. claro. Pero sí, No, claro, porque si son tú No, tienes un nucleares. porque los bunkers están No. enterrados súper Como abajo. quiera, si hay una guerra nuclear, es para que explote todo. Sí, pero pues, se acuerda que No, los es búnker te cierta ayudan. superficie. Los búnker te ayudan. ¿Por qué? Porque al final y al cabo el búnker es algo que lo ponen siempre varios metros bajo Sí, tierra. sí, muchos metros Y bajo con tierra. filtro de aire y filtro de agua. Y al final al cabo tú puedes mantenerte. Los búnkers nucleares tú puedes durar hasta Ok. 5 años y 3 años según el suministro que tú Exacto, tengas y exacto. según también el filtro Ok, que ¿y logres cuántos tener. millones se gastan en eso? No, No, porque es un muchacha, filtro, eso lo hace el no, no, gobierno. No. Ahí hay entiende lo que una yo gente, digo. un particular que lo vaya. Un particular no podría permitirse No, eso. esos son de Bill Gates para allá. No, los pero- Bill Gates, los Mark Zuckerberg. Aquí estamos esos hablando de tigres, soluciones para los algo tigres- hipotético. Sí, Claro, claro. los claro. tigres Pero para fútbol- nosotros, solución para Los nosotros. futbolistas. Pero Ahora, aquí en Bruselas hay. Sí, Sí, siempre. claro. No, pero es que aquí siempre han habido, brother, porque estamos hablando que... En muchos sitios de Pero que Bélgica. es que este continente, por obligación, por eso que ustedes ven que hay muchas casas que tienen habitaciones abajo, porque es que en la época de la guerra, eso fue lo que la gente se vivió y todas las construcciones la hicieron así, a esa forma. Sí, es verdad. No, pero entonces, si ustedes creen, si llega ahí Si una... mal no recuerdo, cuando hubo el atentado aquí en Bruselas, ellos activaron los búnkeres. Ellos dijeron que hubo un tiempo que ellos dijeron las localizaciones de los búnkeres. Ok. Sí.
Eso no sabía, tendría que informarme. Sí, pero sí, pero no sabría si fue en esa época, pero hubo un tiempo Mira, que ellos dieron las localizaciones. ese tema a mí me tripea porque, tú sabes, yo me río mucho con los muchachos porque yo siempre digo que todos los que se vacunaron contra el COVID son los primeros que se van ahí. sí, yo me voy Porque ahí con ese combo. Ese porque yo botoncito está ahí. Eso tiene... sí, producción, Van a sacar a la gente. Tac, tac, tac. producción me hizo a mí vacunarme obligado. Te entraron en miedo. Tú estás loco. A nadie. Yo fui a la escuela, el chamaquito me dijo, oye, nadie le pone la mano al hijo mío. No inventen. Tú no quisiste. Yo me dejé involucrar, señor. Yo no. Me dejé involucrar. Estás loco. Pero bueno, según ustedes, si llega ahora una guerra, una vaina, se acaba la vida en el planeta Tierra. Mira, con todo el armamento y toda la tecnología que tenemos hoy en día, yo no te voy a decir que se acabe porque hay muchas cosas detrás que uno desconoce. Hay muchos avances que uno desconoce. Uno solamente ve por arribita, uno ve solamente lo que la élite quiere que uno vea. Sí. Pero el porciento que quedaría sobre la Tierra es muy pequeño. Yo creo que ya ellos lo tienen calculado, bro. Sí. Ellos tienen calculado. Ellos saben lo que... Ellos saben cómo hacen sus cosas. ¿Entiendes? Ellos saben cómo van a Y mover. que estamos para sobre Tú poblados. sabes que yo Eso pienso es mentira, diferente. eso Yo es pienso mentira. diferente porque yo pienso que la Sí. gente normal le vuelven a esos brutos más inteligentes porque se hacen expectativas de personas que no realmente no son. Porque Muchas si ellos veces tiran, sí. ellos van a tirar esa bomba y no van a saber nada, manito. Esa gente tienen esa bomba, saben el daño que pueden hacer, pero ya ellos no van a saber, no saben realmente Sí, lo pero- que puede crear. No, pero saben una estrategia, un plan de escape. Eso por obligación. Sí, 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 sí. Pero lo Porque que ya te cuando estoy tú diciendo haces. es que si se da, de la única manera que se da eso, así como tú dices, es que hay una falta de comunicación. Como lo que pasó con el asunto de Hiroshima y después Pearl Harbor, que fue supuestamente la guerra de Vietnam se fue por una mala comunicación. Un telegrama que no llegó a tiempo, según lo que mostraron en una de las películas. Ay. No tengo ciencia Fleida cierta Martínez sobre le dio eso. like a la publicación. ¿Entiendes? No, ¿Quién? esperemos que... Fleida Martínez. Te digo a ti. Nada, esperemos que eso de la guerra se pueda resolver. Vi como que Donald Trump también Donald dijo Trump está bacano. que quiere la paz. Él no quiere eso. Él Ucrania. es un tigre negociante. Sí, sí, Él no anda en sí. eso. Es que eso no conviene. Claro, eso no deja nada. Al final, dime tú. Han habido dos guerras y ¿qué ha pasado? Pero yo entiendo que eso, ese tema es muy delicado. Sí, pero, o sea, ¿en qué ha ayudado eso al mundo? O sea, que lo que ha visto más... Causar miedo, Eso ansiedad, sí, depresión. eso sí, pero es lo que te digo. Que haya una inflación Sí, sí. grandísima en los precios. Todo está caro. No, caro no, carísimo. Ha pasado de todo. Nosotros no estamos cobrando el aire porque todavía no lo pueden Claro. controlar. No lo pueden controlar, pero ellos lo van a lograr controlar algún día. O tú No, estás viendo ni- lo que tú dice. no estás viendo que el loco de Bill Gates quiere... Espérate. Amiga, estoy en el aire todavía, espérese. Espérese. Hablamos ahora que estoy en el aire. Señores, Estamos en vivo. Eso tú no está ves. en ese vivo. es el problema. Las mujeres tienen a Topopoy, digo, a la hora. Vuelto loco sin idea. Coño, loco, tienes que decir feo, pero así, monstruo. Diablo, loco. Vuelto loco sin Qué idea. rafagazo me tiran. Ahorita lo cogen los de allá, lo contrario. Te lo utilizan. No, porque. Como yo debo su carrera, ¿tú me entiendes? No, es el Pachá. Señores, esta semana, por desgracia, pasó un suceso que era la cual estaba hablando ahí con las mismas. Chequeaba a la gente de la MIDI por ahí, a Chiquitín, a Paloma, que vive por ahí por esa gente, a Pula, que son el combo de que no nos escuchan, pero no escucharán porque hablaremos de esa cosa que a ellos les gustan, los chismes. Ay, Quiero darle un chequerao y darle un gracias a Dios. Mira ahí, gracias. Esto es 100% en vivo. Esto es en vivo, Flow mi City gente, Radio. estoy en vivo. Esto es 100% en vivo. Saludos, buenas noches. Tenemos nada más y nada menos que a la perra blanca. Buenas noches. Wanda, cariñosamente, la perra Mira, blanca. para entrar un poquito en materia, estaba entrando un poquito en el tema, gracias a Dios que no sé cómo entraste directamente a la llamada. No sé si tú y la champañita están combinadas.
Pero estaba entrando un poquito en materia en cuanto a lo que ha sucedido con tu mamá y el percance que tuvo. Me gustaría que tú seas un poquito más que lo Con su madre y explique. sus 2 niños. Exacto, Y su tu sobrina. Y tu sobrina. Sí, lamentablemente. Primeramente buenas noches, porque también uno tiene que tener educación. Exacto. Normal, Bien por ti, bien. Eso es. Muy buenas noches los oyentes. Fue una tragedia, gracias a Dios, no lamentable, porque las pérdidas fueron materiales y más que nada tuvimos la pérdida del gato. De Luna. Fue algo que yo tengo para decir, yo todavía estoy en el shock porque no puedo imaginar que le pase algo a mi familia, tanto mi madre, mis hijos o mi sobrina. Eso para mí es un nuevo comienzo y efectivamente es así, un nuevo comienzo más victorioso y exitoso que el de antes. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque permitió que mi familia permanezca conmigo. Exactamente. Gracias al apoyo masivo que han dado la mayoría, por decir todos los dominicanos aquí. Apoyo emocional, económico, un apoyo masivo, sobre todo cuando uno es una persona querida. Todo el mundo ha dicho presente, el teléfono de mi mamá se frisa, el mío se frisa de tanta llamada a la gente, a la escucha, yo estoy presente, y eso no tiene uno cómo pagarlo. Yo pienso que el apoyo de la gente y la presencia es que no ha permitido que uno se derrumbe totalmente, porque de pasar a tenerlo todo, a verse sin nada, sí. Es muy difícil. Es difícil, pero tenemos la vida y tenemos la clave para seguir siendo exitosos. De verdad que muchas gracias. Pero a todo el mundo. Para preguntarte un poquito, tú sabes que al final y al cabo la persona tiene curiosidad, igual que nosotros. Nosotros quisiéramos saber de dónde se ocasionó el incidente, o sea, cómo fue que sucedió y gracias a Dios cómo lograron salir, porque eso es un caso que no puede suceder a cualquiera y eso podemos atención a tener cualquiera, claro está. Claro, es un caso muy peculiar. Claro, yo como inexperta de boca de los expertos del incendio, un caso muy peculiar porque empezó, según los expertos, en el balcón de la casa, del lado donde daba la habitación de los niños. ¿Y no saben el motivo? No se sabe el motivo todavía. Pueda que dentro de lo que se dice, un cortocircuito. Ok. Sí, porque ya ustedes no tienen nadie que fume cigarrillo ni nada, entonces no hubo de dónde que saliera el fuego ni nada de eso. Todavía no estaba instalado el arbolito de Navidad, por dar más detalle, que no había ningún tipo de electricidad en el balcón. Exacto. Entonces, de ahí daba la habitación de los niños y el fuego entra por ahí. Okay. Cuando el fuego explota la ventana, el niño mío más grande se despierta y reacciona directamente y llama a su abuela y vocea fuego, fuego. Ahí que mi mamá se levanta y sobre el choque ella piensa que es un fuego pequeño y se va a echarle agua. Pero no era como ella pensaba, ya el fuego estaba dentro de la casa. Okay. Entonces ella reaccionó rápido, gracias a Dios, y sacó al niño mío más pequeño dentro de la llama del colchón. Entonces, ahí salieron con mi sobrina. No, le cerré a Wanda. No, le cerré a Wanda. Espérate. Es que tengo la línea está saturada, señores. Perdónenme. No, tranquilo. Sígueme diciendo que tengo la línea saturada. Tengo muchas llamadas al mismo tiempo. Cuéntame, sígueme diciendo, perdóname. Entonces ahí cuando mi mamá está en el estado de shock tan grande, entonces mi sobrina a oír el ruido, ella dice, según ella me cuenta, en el sueño ella piensa que los niños están peleando, que ya es por la mañana, pero que ella misma se tuvo que dar una galleta y reaccionar que la casa estaba en fuego, ya las llamas estaban en 4 metros.
Sí. Entonces ellos salieron así, desnudos, como Dios lo trajo al mundo, durmiendo. Mi mamá en paño menor, ella también, a correr por su vida. Bajaron la escalera de un 5º piso. A mi mamá ya está abajo, Sí. como por el 2º piso de abajo. La gata está con nosotros. Y dice mi sobrina que no, mi mamá se devuelve a buscar a la gata. Y ahí explotó más ahí arriba, y ella y mi sobrina a grito la devolvió y tuvieron que salir corriendo y dejar la gata, pero la gata en ningún momento se quemó, gracias a Dios fue el humo que la asfixió porque ella estaba escondida. Incluso cuando la fuimos a enterrar, ella no estaba ni sucia, ni quemada, ni nada por el estilo. Fue simplemente el oxígeno que se le pasó. El oxígeno que se le fuese. Ok, no, pues realmente, así como dijeron los bomberos, fue realmente peculiar. Y gracias a Dios que, como lo dijimos en la publicación y como lo hemos dicho siempre, fue simplemente materiales, no hubo ninguna pérdida de ninguna índole. Por desgracia, perdimos el gatico. Claro. Es una pérdida, desgracia, porque es nuestro animal de compañía y siempre hay que sacarlo a relucir. Sí. No, Pero mi nieta. Pues. Se le coge un amor grandísimo, sí, porque de la familia ahí, de los gaticos de la familia. Nieta mía, en realidad, era hermana del tuyo, de Escobar. Mío. Yo tengo un gatico que al final nosotros somos toda familia. Sí, somos toda familia pegados con todos esos gatos. ¿Y cómo ha sido el apoyo en cuanto a las personas que están alrededor de Karina, mejor conocido? ¿Cómo Gloria, tu mamá? Ajá, un apoyo masivo. Un apoyo masivo. La gente ha dicho presente. Sí. La gente ha dicho presente en cada momento, en cada acción. Los teléfonos saturados, la embajada, los amigos de Gloria, los amigos míos, la gente mía de Estados Unidos, Santo Domingo. Sí, porque que Gloria es muy querida, porque ella siempre está en todas las obras y todo, que para que muchos no lo sepan, que muchas personas la han vinculado como familia de Wanda, la perra blanca, es su mamá. Es su madre. Es su mamá, fue su mamá la que pasó el percance, gracias a Dios, niños, sus 2 hijos y su sobrina. De 10 y 7 años. Exactamente, que gracias a Dios todo pasó bien. Sí. Ahora lo que estamos haciendo este contenido para intentar de que ustedes den su granito de arena, ya que hay un GoFundMe para ayudarla a ella a conseguir y obtener su apartamento, porque por desgracia exactamente perdió todo, perdió su pertenencia, perdió todo su casa, y es difícil encontrarse entrando en diciembre en esta situación que por lamentable que sea el caso, gracias a Dios no pasó más grande, todo es materiales, que gracias a eso todos nosotros podemos poner un granito de arena para poder ayudar. Para recuperar, claro. Exacto. Que sí, ¿Y cómo van las ayudas? ¿Cómo tú ves la cosa? En cuanto a lo que están ayudando? La última vez que yo entré en el GoFundMe, yo pienso que casi 2,000 euros. Sí, probable. 2,000 euros. En menos de 24 horas iba por 2,000 euros. Y ese en cuanto al dinero, pero en cuanto a tu mamá también, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo ves a tus hijos? Aquí me vienen de enseñar GoFundMe. La gente, vayan a poner, está en mi perfil. Sí, usted tiene que darle el clic y puede dejar 1 euro, 5 euros, lo que usted quiera, un granito de arena. Y lo puede hacer anónimo. Lo puede hacer anónimo. Si usted se siente mal por poner poco, usted lo puede hacer anónimo. Si usted quiere poner mucho, lo puede poner sin problema. Va por 2.500. No obligado a poner 548. No obligado a poner 1,000 euros. Después pone 20, 10, 5. Hasta 1 euro. Usted puede poner lo que usted 30 quiera. personas han aportado. Todo suma. Claro. Y el último aporte fue hace 12 minutos de 300 euros de una persona que se llama Rafael Sánchez García. Saludos a Rafael. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese aporte, de verdad. ¿Cómo tú ves a tu mamá? ¿Cómo tú ves a tus hijos? ¿Y cómo tú ves a tu sobrina en cuanto a eso? Psicológicamente hablando, porque le han llevado a algún especialista, porque eso es un shock fuerte.
Todavía nada. Yo pienso que por el momento Está muy reciente, ¿no? el apoyo que ella necesita ahora, el de su familia y de la gente querida de ella, ¿tú me entiendes? Sí. De todo el que se le acerca, porque como ella es una persona muy, muy risueña, uno está tratando de encontrar esa sonrisa en ella, por lo menos sobre todo lo vivido. Los niños, los 3 están traumados, totalmente traumados. Anoche yo pasé una noche en blanca con el más grande mío, Sí, porque porque debe ser fuerte. fue él que vio Que despertó, llama, que despertó a tu mamá. despertó y despertarse en esa situación de desesperación. Él actuó como un grande. Y él me decía anoche, mamá, tú sabes, me caían la chispa del fuego y no me quemaron. Yo veía la Disculpa, chispa hoy yo así, tuve la mamá. oportunidad de hablar con los niños y en realidad los niños están muy traumados. El más Traumado. pequeño solamente habla de fuego. El grande es ya es muy inteligente y él sabe la situación. Sí, sí. Él sabe que ya eso pasó, pero como quiera, él sabe, tiene miedo, pero más el pequeño. El pequeño solamente habla que el fuego y eso está muy lamentable. Muy lamentable. El pequeño estaba anoche durmiendo. Historia de eso de las 4 de la mañana. Se levantó. Mamá, es verdad que se quemó mi casa, mamá. Entonces, Ay, Dios. Da pena. es algo, tú sabes que, claro, uno es grande y uno tiene que ser fuerte y uno tiene que echar para adelante. Pero cuando tú escuchas a un niño así que tú no sabes qué respuesta darle, Es tedioso, es muy cuesta arriba. es muy cosa, muy peligroso. Entonces, a mí me da miedo con el grande, porque el grande sabe lo que pasa, porque es inteligente, como dice Yari, le tomo la palabra, pero me da miedo porque está callado. Sí. O sea, se le refleja la tristeza, pero está callado. O sea, él actúa como un grande, pero sigue siendo un niño. Como una persona adulta. Como una persona adulta. Sí, Porque él me dijo, por eso te hice la pregunta. Se lo llevaron donde un especialista porque recuerda que el acontecimiento no pasó simplemente con adultos, pasó con niños. Y eso causa un trauma que ellos no saben sobrellevar las cosas igual que nosotros y crean, por ejemplo, ese escudo como lo creó cuando viene a ver ese grande de soy Sí. mayor, no pasa Yo nada. entiendo que mañana ya es lunes y sí, pero le ya pueden mañana hacer todas es esas gestiones lunes. porque como pasó ya sábado de madrugada. Sí, ya eso tendrán tiempo en Sí. esta semana de hacerlo. Ya mañana. Y de sí, todas ya mañana maneras, yo me pongo con eso. esos son cosas que pueden traumar hasta nosotros, cualquiera de Hasta para nosotros. ti Porque misma, que- ya, Claro. Wanda. y tú cómo te sientes, porque al final y al cabo son tus hijos y es tu mamá. Yo estoy todavía, yo estoy sobre el estado de shock. O sea, yo no me puedo quebrantar Claro. delante de los míos, pero Exactamente. yo estoy rota. Porque no, una madre no puede imaginar que sus hijos tuvieron el peligro tan cerca, que su madre tuvo la muerte tan cerca. O sea, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver el video que yo le mandé a Yari, Yo No. más tarde le voy a que mostrar. subió en la comuna, donde hasta la puerta está derretida. Sí. O sea, es un milagro de Dios que mi familia salió de ahí. La puerta estaba derretida. El mismo expertise no se explica cómo ellos salieron de ahí. Pero nada, gracias a Dios que hay muchos samaritanos que están aportando a la causa. Nosotros muchas personas buenas. vamos a seguir promoviendo la causa, compartiendo el link. de verdad, Porque al final y al muchísimas cabo, gracias. eso le puede pasar a cualquiera, como le pasó a ustedes, le puede pasar a nosotros, le puede pasar a un cercano a nosotros. Y nosotros tenemos que estar siempre pendientes. Pero también tengo una pregunta, porque al final y al cabo hay que tener lo bueno, hay que tener lo malo. Esa es la Claro. pregunta que te tenía en cuanto a las personas que están aportando, pero ¿cómo te sientes tú en cuanto a las muchas personas que están poniendo comentarios o están respondiendo? Porque al final y al cabo es un mundo de opiniones. Como que se alegran. Exacto. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esas personas que quizás se alegran conociendo a tu mamá, el alma de Dios que es? Yo te voy a decir una cosa, y a los oyentes, con permiso a los oyentes que tú tienes, porque no sé quién te detrás
del auditorio, pero de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Así es. Yo tengo la boquita que tú me entiendes, que yo no me freno de ahí a ahí, yo soy bien malcriada. Sí. Pero en este caso, yo no me voy a igualar con nadie porque yo le agradezco Bien a hecho Dios. por ti. Yo soy victoriosa. Yo soy privilegiada. Mi familia es privilegiada Así porque mismo. mi familia salió ilesa de esta tragedia. Así es. Ilesa. O sea, la gran victoria no es lo que digan los demás ni de cómo se alegren. Si el de allá arriba permitió que no fuera más. ¿No entiendes? Si mi mamá, el corazón de mi mamá habló por sí solo. Ven acá, pan de tu va. Este no es tu tiempo ni el de tu familia Sí. tampoco. Así mismo. Quizás no sea una Navidad como la teníamos planeada, pero mucho mejor porque tenemos la oportunidad de estar todos en una mesa, De celebrar la vida. Así es. de celebrar la vida. O sea, ahora mismo, quizá después, porque tú sabes que yo no me quedo dar, Claro. pero quizá después, quizá después me toque a mí ponerle la mano en el hombro. Mierda, te tocó, pero yo no me alegro. Exacto. Para ¿Entiendes? recordárselo. Pues, Para recordárselo. Ajá. No, pues está bien. Muchas gracias por lo Gracias por menos la aclarar llamada. un poquito Sí, la claro. cosa y gracias por la llamada. Recuerda que esto estamos a disposición de ustedes en lo que necesite. De todas maneras, como vuelvo y lo reitero, vamos a continuar Compartirlo compartiendo con el GoFundMe para que la gente aporte su granito de arena, no importa dónde venga. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de que la gente me escuche, porque se me ha sido difícil hablar con la gente, porque no es fácil estar repitiendo lo mismo y la gente desesperada por saber qué pasó, por ayudar. Lamento mucho a que yo no le pueda responder. No es que yo elija con quién hablar, sino No, la que gente tiene que entender. a la lo gente más entiende. cercano, yo le cojo el teléfono, pero es porque yo siento ese apoyo masivo. No es que tenga nada personal con nadie, sino es que ahora mismo yo quiero estar realmente con lo mío, pegada de lo mío. Sí. Es normal, es normal. Nada, muchas gracias y pasa buena noche. Me saluda la doña. Y Bendiciones, saluda a la ya tú doña. sabes. Buenas Se le noches, mi quiere. hermano. Cuídate. Besos. Besos. Ya te me cuida, tú sabes, bendiciones. Señores, recuerden que esto es Flow City Radio. Pueden hacer su llamada para dejar cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de queja. Vamos a decir quién llama. ¿Quién era que estaba llamando? Era el King, pero yo le envié mensaje. Estaban desesperados, estaban Sí, desesperados. le dije que Sí, no, el loco está activo, está haciendo, esa es la actitud, de eso no mira, se trata. ¿qué tenemos? Que seguimos aquí. Yo, cuando llamó ahí, que iban a entrar en el tema, realmente, ya. Si no, desarrolla y cerramos ahí. No, vamos a darle un segundo ahí al King. Llamo Sí. aquí. Al King, si no, no se da. Usted que está ahí, recuerde que esto es Flow City Radio, la radio de ustedes, de nosotros, de todos. Esto es la conexión al corazón de Europa, Bélgica, Bruselas. De aquí sale todo y de aquí va a salir la música que será 100% internacional, aunque a muchos de ustedes les duela. Y que no lo crean. Tuvimos mucha cosita hoy, muchos temas. Sí. Pronta recuperación emocionalmente hablando a la familia de Wanda, porque Bobby Los Reteros fue simplemente material, pero ustedes están aportando de su granito para que ella vuelva a recuperar lo que Sí, de lo que verdad, perdió. muchas gracias por eso. Tuvimos nuestro compañero DJ Como Lora, que no siempre. le están pagando bien, pero vamos a hacer un lío para que le paguen bien. No que lo están pagando, no, que no quieren pagar. Que no quieren pagar. Es Yo diferente. te ayudé, que no están pagando bien, porque por lo menos... No, la porque gente- si- Pero ¿para qué esa puya? Que tú te empujas de ahorita. Ellos ¿En qué saben. no te quieren pagar? Pasasa y compañía. Pasasa y compañía. Pero que que no- tú eres que lo dice. Yo creo que salga de la boca de él. Él no lo va a decir porque en ese... es un amigo mío, todo. Oye, Lora tiene algo. Lora se calienta con lo que yo tengo problemas ya. Sí, sí. Pero él no se calienta con lo que yo tengo problemas aquí. Tú sabes. Aquí soy yo que tengo que calentarme por él. Pero acuérdate que nosotros somos un equipo. Esto es Floppy TV Ay, esto es Show. chelcha al final, Flow, esto es chelcha. Flow City Radio. Nosotros somos un equipo y nosotros nos ayudamos y nosotros vamos a hacer que
toda la familia de ustedes se sienten a compartir el contenido que estamos haciendo. Y recuerda que tiene que compartirnos. Dale a like, comparte. Y deja comentarios. Deja tu comentario. Si tú no sabes hablar, deja fueguito, como dice Lora. Coño, es que me dan como... El doctor Chapan dice que me dio cosa. Ah, Lora, cuando llega una gente que yo estoy apoyando, ajá, déjame tu comentario. Fueguito. Mi hermano, usted no está apoyando nada. Yo no pongo fueguito. Yo no pongo fueguito. Tú puedes poner fueguito, pero pon una letra de motivación. ¿Y por qué tú le dices, tú puedes poner fueguito y la mira de arriba abajo? No, allá abajo. Miren, Le va a meter el bloque. No, yo te estoy mirando, Le va a meter el bloque conmigo. Pero nada, señores, recuerden que esto es Flow City Radio, Floppy TV Show. Esto es el fin de semana bellaco. Teníamos una sesión con el compañero, pero por cuestión de enfermedad, La hacemos después. de gripe, no pudo venir. Gracias de nuevo a la familia de Vázquez Record y Black 01 por aceptar nuestra invitación. Hoy teníamos también previsto a Lily Sound, una DJ de Antwerpe, por cuestiones familiares que cumplía años. Su mamá no pudo. Chequeado para ella. Próximamente tendrá por aquí. Su sesión también. Y nada, muchas gracias. Esto es de ustedes. Esto es Floppy TV Show, DJ Lora, la champañita, la producción. Muchas gracias. Hablamos ahorita.